Hola, mi nombre es Eva Castro Rojas, soy realizadora audiovisual y fotógrafa de la región del Maule y hoy tengo el agrado de poder realizar esta cápsula que tiene por nombre ¿Cómo crear un proyecto audiovisual? Entonces lo primero que debes tener en consideración que para que funcione un proyecto audiovisual lo primero que tienes que tener es la idea. Ya la idea va a ser el motor de tu historia, que más que nada va a hacer que esto tenga un movimiento, que es lo interesante al momento de ver alguna obra o alguna pieza audiovisual. Una parte muy importante y lo que yo siempre aconsejo al momento ya de tener una idea clara es entrar en el ámbito de la investigación. La investigación va a ser que, ¿para qué nos va a servir? La investigación nos va a servir el simple hecho de que en el camino, mientras nosotros vamos recopilando nuevos antecedentes de la idea inicial que teníamos, vamos a ir descubriendo cosas nuevas que nos van a servir mucho en nutrir nuestra historia, en que sea más interesante y nos va a dar la opción de tener un dominio completo del tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay una investigación de atrás, ¿ya? A veces cometemos el error de tener una idea y no investigar lo suficiente, y al momento después de que el espectador que ve nuestra pieza tiene algún dato que nosotros desconocíamos, y eso nunca es recomendable como para entrar en el ámbito audiovisual, porque siempre tiene que haber una investigación de fondo que te respalde, y eso también te va a dar mayor seguridad y vas a conocer la historia al revés y al derecho. Es muy importante sentirse seguro al momento de cuando uno quiere contar algo. Puede ser una historia de época, puede ser una historia futurista, pero siempre tiene que haber una investigación de atrás, porque quizás la idea principal que teníamos nosotros no se va a asemejar mucho a la idea final después de la investigación, ¿ya? Pero hay que verlo como una evolución de la idea y no deprimirse o echarse a morir porque cambió nuestra idea principal, ¿ya? Nuestro foco siempre va a ir en buscar una forma diferente y atractiva de contar nuestra idea. Después que tenemos la idea, lo recomendable es crear una sinopsis, y la sinopsis debería contar tu historia, no revelando nada importante, por ejemplo, en 5 líneas. En 5 líneas tú deberías ser capaz de contar de qué se trata tu historia, pero como mencioné antes, sin revelar ningún antecedente importante. El siguiente paso, esto se hace al momento de que ya tenemos nuestra idea, nuestra investigación, después vendría el guión, ¿cierto? Pero antes del guión es muy necesario crear un argumento. ¿A qué me refiero con un argumento? Es contar nuestra historia de principio a fin, pero sin diálogos, ¿ya? En este argumento van todos los detalles, toda la información que nosotros tenemos desde la historia, para que después comencemos con el guión, ¿ya? El guión lo tenemos que dividir en escenas, ¿ya? Al momento de crear una escena tenemos que tener presente si es de día o de noche que vamos a grabar, si es en interior o exterior, ¿ya? Esos son datitos que se incluyen arriba de la escena para que al momento de después, no sé, hacer un guión técnico, hacer un plan de rodaje, existe ese orden y no nos confundamos entre escena y escena, si es afuera o es adentro, ¿ya? Es un dato muy importante. Entonces, después que tengamos armadas nuestras escenas, en el guión tenemos que tener estos datos que sin duda nos van a servir. Ya nosotros como realizadores tenemos que saber cuándo queremos mostrar a nuestro protagonista, ¿ya? Cómo queremos mostrar los personajes, ¿ya? Y lo más importante que tiene que tener un guión es el conflicto, ¿ya? El conflicto nos va a dar el movimiento que nosotros buscamos, el conflicto le va a dar objetivos o obstáculos a los personajes de nuestra historia, y va a ser una historia que tenga algo que contar más allá de la estética, que si tiene una buena fotografía, si tiene un buen sonido, si tiene una imagen de video.
si tiene buena música. Antes de eso siempre tenemos que concentrarnos en el conflicto de la historia para poder tener una introducción, un desarrollo y un desenlace final. Y al momento que ya tengamos nuestro guión listo, con los diálogos, con los personajes, con todo lo que conlleva un guión, es el momento de evaluar nuestra historia con honestidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero a evaluar nuestra historia? Que muchas veces quizás nos aferramos a una idea inicial y no dejamos que nuestra idea sea escuchada o leída por otras personas, ya sean especialistas en el tema del audiovisual o amigos, familiares. Ya es muy necesario hacer ese ejercicio y cuestionarse si lo que estamos escribiendo engancha, es entretenido o aburre a mitad de cuando uno lo está contando. Entonces todo ese ejercicio que hay detrás nos va a hacer que creemos al final un guión sólido donde tenga todos los puntos que va a hacer que la historia funcione. Entonces lo que debería tener un buen guión es saber cuándo nosotros queremos mostrar a nuestros personajes, cuál es el momento de que nuestra protagonista entra en acción y toma el control de la historia. Y como mencioné anteriormente, el conflicto que va a ser que sea como nuestro motor, donde va a ir dando este movimiento a los personajes, este movimiento al relato, ya que no tiene que decaer el relato de la idea que nosotros queremos plasmar. Una vez que ya tengamos nuestro guión completo, esto es optativo, pero yo lo recomiendo mucho porque es un ejercicio que nos va a ayudar a tener mucho más claro lo que queremos proyectar nosotros, ¿ya? Es una historia ilustrada o un storyboard, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Como mencioné al principio, es una historia ilustrada, ¿ya? Donde nosotros hacemos unos recuadros, como si fueran los planos de nuestra película, ¿ya? Y tenemos que dibujarlos. Ya puede ser un dibujo bien elaborado o puede ser algo más rápido, lo que más nos acomode a nosotros, que sea más factible, digo. Y con esos dibujos lo que se refiere es que ese dibujo es la acción que va a pasar. Entonces nosotros al momento de dibujar tenemos que tener la elección de planos, ¿ya? Si es plano detalle, si es un plano general, si es un plano desde atrás, dependiendo de la intención que nosotros queremos atribuir a contar esta historia, ¿ya? Número 1 que tenemos que tener sí o sí en nuestra producción audiovisual es un director o un realizador que sea el cabecilla de este proyecto, que sea quien traspasa toda la información a todo el equipo para que todos trabajemos en una idea unificada. ¿Ya? Acá no nos sirven personas que quizá no te comprendieron bien la idea, porque al momento de entregar toda esa información, la idea es tener esa conexión con la persona y que te comprenda lo que tú quieres plasmar, ¿ya? Si va a ser en arte, si va a ser en vestuario, si va a ser en dirección de fotografía, iluminación, tenemos que estar hablando el mismo idioma, por decirlo así, para que se vea algo, una idea sólida, donde no tengamos como un poquito de acá, otro poquito de acá, sino que todos estemos conectados en la misma idea central. ¿Y qué es lo que necesita un director para que esto funcione? Es un asistente de dirección, ¿ya? El asistente de dirección tenemos que comprender que cumple un rol fundamental, sabe la misma información que el director, ¿ya? Tiene un dominio completo también de la historia, por decirlo así, de su mano derecha, ¿ya? Es quien puede coordinar con cada departamento sin tener la necesidad de que el director vaya y repita toda la información o recuerde todo, o recuerde los horarios, las reuniones, los ensayos, para que dejemos esta libertad al director de poder concentrarse solamente en lo que va a la dirección del personaje, dirección fotográfica, de iluminación, ya, pero para darle ese tiempo de director al actor, que es muy necesario, ya, es muy necesario dirigir con una acción que te entiendan, tener ese tiempo, ya, y no estar pendiente de otras cositas, que esas cositas va a ser
el asistente de dirección que va a tener que tomar ese cargo, ese rol, ¿ya? Donde inicialmente tendría que construir una carta Gantt, ¿ya? Una carta Gantt es como una especie de calendarización, ¿ya? Donde colocamos todos los meses que hemos trabajado de preproducción, por ejemplo, antes de realizar una película, un cortometraje, ¿cierto? Un videoclip, lo que sea audiovisual, siempre necesita esa planificación, ¿ya? Entonces en esta carta Gantt vamos anotando todo con fecha qué debemos hacer. Entonces tenemos un control y un orden para que este proyecto no se nos escape de las manos. Al momento de crear esta carta Gantt, la carta Gantt tiene que estar a disposición de todo el equipo para que todo el equipo esté consciente de las próximas fechas, de horario, de los objetivos que tiene cada departamento antes de llegar al día de grabación. Y el plan de rodaje, más que nada, lleva situado, es una plantilla que se puede crear ya, convocando a todo el equipo con el horario que tienen que tener y los tiempos que disponen. Por ejemplo, para maquillaje, si una grabación, es un ejemplo esto, si una grabación comienza a las 9 de la mañana y digo que comienza a grabar, ¿ya? Tenemos que citar por lo menos, por ejemplo, 2 horas o 1 hora antes, dependiendo del trabajo previo que necesita ese personaje, ¿ya? Si es un maquillaje simple, si ya su vestuario está listo, no es necesario citarlo tan anticipadamente, a no ser que se quiera hacer un ensayo general antes, ¿ya? Pero lo recomendable es eso, citar siempre 1 hora antes a todos los integrantes para que el asistente de dirección junto al director coordinen el día y estemos todos claritos en nuestros labores, nuestros deberes que tenemos que llevar a cabo. Este plan de rodaje, como decía, para que se entienda a grandes rasgos, son los tiempos que disponemos para grabar, por ejemplo, nuestra escena 1, disponemos del tiempo de 1 hora, o quizás una escena que sea de 5 o 6 páginas requiere mucho más tiempo. Entonces en el plan de rodaje tenemos qué plano se va a realizar, cuánto tiempo disponemos, qué actores, qué lente vamos a usar, qué plano, qué diálogos van en esa escena. Tenemos otro recuerdo, donde aparece la utilería importante de esa escena. Por ejemplo, si el personaje nuestro tiene una libreta que es muy importante para él y siempre tiene esa libreta, en la acción debería él siempre andar con esa libreta para resaltar esa idea o esa importancia. El departamento de arte quizás se podría preocupar de qué color va a ser esa libreta, ya dependiendo de la psicología del personaje más que nada. Entonces el asistente de dirección coordina todo con el equipo, ya a la hora de llegada, a la hora de término de la jornada, las próximas preparaciones que se vienen para las otras escenas, etc. Otro cargo muy importante para que funcione una producción audiovisual es el productor, ya el productor general, productor en el terreno, quienes son los encargados de confeccionar un plan de producción, donde lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuántos recursos disponemos para realizar este rodaje. Ya es una manera de aterrizar y no llegar en el momento allá a grabar y que nos falte una o dos cosas y no tengamos los recursos suficientes, sobre todo si estamos trabajando de una manera autogestionada. Entonces él va a ser el encargado de coordinar las visitas a terreno, ¿ya? Las visitas a terreno me refiero en si tenemos que ir previamente a inspeccionar una locación, si queremos hacer una prueba de cámara, ¿ya? Es el que coordina más que nada qué se va a almorzar, quién va a llegar, qué se necesita comprar, qué necesita crear, ¿ya? Entonces una vez que el productor en terreno sepa de cuánto dispone, de cuánto es la duración de la idea, de la historia que queremos contar, ya eso le va a dar pie para que él cree este plan y no tengamos que estar consiguiéndonos cositas a último momento. Entonces la producción, aparte de los recursos, es 100% a terreno, ¿ya?
es un rol fundamental y un apoyo muy importante, sobre todo para el director, y esto lo coordina netamente el asistente de dirección con el productor. A continuación, el siguiente rol o el siguiente cargo dentro de esta producción vendría siendo el director de fotografía y operador de cámara, ¿ya? Una vez que el director tenga esta reunión previa para proponer a esta persona ser director de fotografía de nuestra obra audiovisual, tenemos que ser conscientes de poder traspasar nuestra información clara. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una película de terror, ya el director de fotografía tiene que crear una planta de iluminación, ya, con los diferentes puntos donde podemos resaltar quizá ciertos objetos, si necesita una iluminación más tétrica, ya si estamos haciendo algo de género, me refiero al género cinematográfico. Entonces el director de fotografía, él dibuja con la luz, ¿ya? Él le da importancia a ciertos objetos. Entonces es muy importante, repito, tener esa conexión y que estar seguro de que esa persona que se va a desempeñar en ese cargo nos haya entendido la idea, ¿ya? Siempre nosotros como directores tenemos que tener esa capacidad de poder traspasar una información clara, porque eso va a querer decir que nosotros tenemos la película clarita acá adentro. Ya esta planta de iluminación, el director de fotografía junto al operador de cámara realizan esto mirando el guión técnico, ¿ya? Porque ahí salen claritos los planos que vamos a realizar. Entonces tienen la libertad ellos de poder saber, mira, desde acá podemos poner esta luz porque el plano es súper cerrado, por ejemplo. Cerrado me refiero a que si es un primer plano, entonces podemos poner un foco más cerca, y en cambio si tuviéramos un plano general tendría que ingeniárselas para buscar que no se vean las luces, ¿ya? A eso me refería. El siguiente cargo es el departamento de arte, ¿ya? También puede ser como dirigido por una persona, o ese departamento de arte, por ejemplo, puede tener a varias personas que tengan diferentes funciones dentro del departamento de arte, ¿ya? El departamento de arte va a ser el encargado de buscar la utilería o crear escenografía dependiendo de los requerimientos del guión, ¿ya? Si hacemos, por ejemplo, una historia de época, toda la utilería tendría que corresponder a esa época. Utilería me refiero, puede ser un anillo, puede ser un encendedor, puede ser un computador, una mesa, todo lo que adorna la escena, todo lo que nosotros nos ayuda a construir esta especie de ficción que nosotros queremos proyectar. Y al igual cuando nosotros teníamos esta labor de investigar ya una vez con la idea, el departamento de arte también tiene que tener una investigación de atrás para ver sobre todo qué se usaba en la época que nos estamos desempeñando, ¿ya? Y siempre es bueno investigar en todo ámbito, en todos los departamentos, porque esto nos va a nutrir, vamos a aprender cosas nuevas que antes no sabíamos y vamos a poder complementar con los diferentes equipos también que se están desempeñando para realizar esta obra. El departamento de arte tiene que tener claro también la paleta de colores que se va a utilizar. Si quizá en una escena queremos todo rojo, todo verde o en blanco y negro, tenemos que ir viendo los colores o probando, haciendo pruebas, ya sea de vestuario, maquillaje, arte. Entonces el departamento de arte es quien construye esta ficción que nosotros plasmamos en el guión, ya sea con todo lo que necesitamos, si es muebles, escenografía, utilería, como lo mencioné anteriormente. El otro cargo o rol es el maquillaje, ¿ya? Y existen dos tipos de maquillaje. El maquillaje clásico, por decirlo así, que es una base previa, un delineado, un color, ¿ya? Y un maquillaje de efecto, por decirlo así, tendría que ser el maquillaje donde requiere una prótesis, ya, una construcción de una prótesis, una construcción de una herida. Si esa herida sale sangre, crear sangre falsa. Entonces esos dos tipos de maquillaje van a
depender si nosotros requerimos o no los dos o uno. Ya tenemos que tener en consideración esos dos tipos de maquillaje. Lo otro que necesitamos, el otro cargo, es el sonido. Ya siempre se comete el error dentro de las producciones audiovisuales desde que no se le da tanta importancia al sonido, ya como que nadie se preocupa tanto de eso, pero este mensaje va súper claro y el sonido con la imagen deben tener la misma calidad, ya, para que ninguna de las dos vaya a opacar a la otra. El sonidista entonces es el encargado de grabar los audios, ya, grabar foley, que son los sonidos que le dan el ambiente, ya sea si en una escena va una mujer caminando con tacos, ya, esos tacos tienen que sonar acorde cómo va avanzando este personaje. Y por último está el postproductor, quien es el que es el encargado de realizar la edición o el montaje, para que se entienda, de esta pieza, ¿ya? Son las personas que van seleccionando y se van rigiendo por el guión y por lo que le va traspasando el director también, ¿ya? Son los encargados de hacer efectos, de hacer el color final que va a tener esta pieza, ¿ya? Y es muy importante estar siempre trabajando en conjunto, para que después finalmente no nos vamos a encontrar con alguna sorpresa de que la historia quizás se contó de otra manera, porque tenemos que tener en la cabeza de que la edición es otra manera de reescribir lo que tú presentaste inicialmente, ¿ya? Quizás el guión tenía una estructura y el montaje se puede hacer de otra estructura, ¿ya? Pero eso depende netamente de lo que quiere alcanzar el realizador o director de esta obra. Y lo principal para que funcione, ¿cierto?, nuestra producción audiovisual, nuestra grabación, va a ser el elenco, ¿ya? Tenemos que tener considerado que tenemos que buscar a estos actores que sean, que calcen lo mejor posible a nuestros personajes, ¿ya? Por eso siempre es bueno crear una plantilla con la construcción del personaje, ya sea psicológica y física, ¿ya? ¿Por qué este personaje se desplaza así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué tiene el pelo así? ¿Por qué utiliza esa ropa? Todo va a hablar, todo lo que se proyecte en el personaje va a ser el que va a hablar y va a conectar esta, que nos podemos sentir identificados, quizá el espectador se siente identificado con alguno de nuestros personajes, ¿ya? Entonces es muy importante tener contacto y hacer redes, sobre todo con compañías de teatro también, de actores de teatro que ahora están jugando un rol fundamental en las producciones audiovisuales, se están atreviendo de salir desde las tablas a estar frente a una cámara. Entonces es muy bueno poder disponer de los actores locales, porque antes era como todo, no, voy a llamar a un actor de Santiago, voy a llamar al actor de otra región, pero acá en la región del Maule hay mucho potencial, ¿ya? Está como el boom, se podría decir, y hay que sacarle provecho a eso, porque nuestros actores locales no tienen nada que envidiarle a un actor de afuera, ¿ya? Y siempre es bueno trabajar quizás con gente como desde un mismo núcleo. Entonces buscar contactos en compañías de teatro, ¿ya? En productoras quienes también tienen para prestar esos servicios, ¿cierto?, de actores y todo, y poder traspasarle a la perfección lo que tú quieres, lo que tú esperas de ese personaje, cómo quieres que ese personaje se pare, se levante, ¿ya? Todos los detallitos son lo que hacen que nuestra historia y nuestros personajes sean mucho más creíbles. Después de tener esta previa reunión con los actores, es muy importante fijar ensayos, ya sea para marcar un desplazamiento, para marcar un diálogo, ya para tener lista la acción. Los ensayos nos dan esa libertad, o más que libertad, tener esa especie de control de lo que uno va a grabar al momento de que llegue el día de rodaje, ¿ya?
Por ejemplo, con un ensayo previo, uno no llega a improvisar al momento. Entonces, como uno ya ensayó la acción, uno tiene que refrescarle, por decirlo así, la memoria al actor y decirle, mira, ¿te acuerdas cuando ensayamos esta escena? No cambió en nada, o si hay algún cambio, se lo tenemos que traspasar también a él, pero más que nada te va a ayudar a ganar tiempo y respetar el plan de rodaje, ¿ya? Con los tiempos estipulados que mencionamos anteriormente, que tenía cada escena. Y finalmente poder estar muy pendiente de la postproducción, de cuando ya tengamos todo esto grabado, ya tenemos que hacer una selección de planos. La idea es que el director siempre esté trabajando a la par con los otros directores. No es porque soy el director, los demás me van a hacer el trabajo, porque se supone que uno como director o realizador, la idea tiene que proyectar mucho más allá. Y ya para finalizar esta cápsula, como último punto que tenemos que tener en consideración es cómo vamos a distribuir nuestra obra, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro público objetivo, cierto? ¿A qué público va dirigido, me refiero, nuestra pieza que hemos creado, ¿ya? Entonces esto se puede realizar como un estreno siempre, que se ya tiene una obra finalizada, se convoca a la gente que participó o apoyó en el proyecto y creamos un estreno para posteriormente mandar a este trabajo a diferentes festivales internacionales y nacionales.